abrir el Packet Tracer y lo que vamos a aprender un poquito a conocer qué es lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Como herramienta acá en Packet Tracer. Para ello, yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña topología. Voy a utilizar el router que hemos venido usando hace bastante ratito, que es el 1000, pues eso, discúlpeme que se abrió eso, mira acá, el 1841, y le voy a explicar lo siguiente. Los routers Cisco, ¿cierto? O digamos, cuando uno aprende a trabajar con dispositivos de tipo Cisco, uno tiene que tener claridad que son dispositivos de alta gama, ¿cierto? Cisco, la diferencia que puede tener con las otras compañías de networking, que Cisco a lo largo de la historia ha sido una empresa, una compañía que se ha dedicado a fabricar muy buenos productos y prestar muy buenos servicios. Eh, Usted tiene que entender que por eso usted tiene acceso a una academia de NetAcad, ¿cierto? La academia que es, ¿cierto?, fabricada por Cisco. O sea, ellos tienen sus cursos y tienen una cobertura a nivel mundial. Les hacen encuentros, ¿cierto?, de Cisco para ir conociendo los avances tecnológicos en las plataformas y en los dispositivos que ellos ofrecen como herramientas de networking. Cisco, además de eso, de ofrecerte a ti un dispositivo como lo es un router, además de eso, este te va a ofrecer, ¿cierto? Un software, ¿cierto? Un software que viene integrado, ¿cierto? En el dispositivo, que es administrado y administrado por línea de comando. Por línea de comando. Es decir, acá nosotros ya empezamos a aprender un poco a administrar, ¿cierto? Administrar estos software que vienen en los dispositivos. Cuando nosotros compramos un router, ¿cierto? Cualquiera que sea, usted va a ver que haber dos tipos de interfaces que se pueden encontrar en el mercado. Dependiendo de la marca, se va a encontrar con una interfaz que es totalmente gráfica, ¿cierto? Totalmente gráfica, totalmente amigable. Y hay otros, ¿cierto? Que en este caso como Cisco, que lo que tiene usted es un software que no viene en un entorno gráfico, sino se administra mediante comando. ¿Ok? Y para administrarlo, ¿cierto? En este caso, en el Packet Tracer, a ti te ofrece, ¿cierto? Acá la consola, pero esto no se administra de esta forma, sino más bien, usted conecta, toma el equipo, usted viene para acá y toma un notebook, ¿cierto? ¿Cierto? Y se conecta, ¿cierto? Se conecta con este dispositivo mediante un cable que es el cable de consola. El cable de consola, ¿cierto? Es el cable que yo tengo aquí, ¿cierto? Este que tiene como un arco. Y yo voy a ir al notebook y me voy a conectar a la interfaz RS232. Y yo me voy a conectar, ¿cierto? A lo que es la terminal de consola. Esa es la forma de administrar estos dispositivos en lo real, en lo práctico. Es decir, un ingeniero de networking, ¿cierto? O un técnico de networking, él va a llegar con su equipo y se va a conectar mediante cable consola. ¿Ok? Se va a conectar, ¿cierto? Con ese cable, que este cable, para que entienda bien usted, tiene este formato, a ver si lo puedo buscar acá. Voy a ir al Google para que lo conozcamos. Y aquí lo que voy a hacer es escribir el RS232, ¿cierto? Y usted se da cuenta que si yo voy acá a imágenes, el cable tiene este formato. ¿Se aguanta? Es el cable que usted, es un cable que es de tipo serial, ¿cierto? Como muy parecido a lo que son los VGA, ¿ya? De tipo hembra, ¿cierto? Y este se va a conectar, ¿cierto? Tiene una entrada en este formato y por el otro extremo va a tener una interfaz de tipo RJ45. Ahora, obviamente, este tipo de cable ya, digamos que no es que esté obsoleto, usted lo puede encontrar, pero ya el cable, digamos que cambió su formato y cambió al formato, ¿cierto? USB. Entonces usted lo conecta al computador, ¿cierto? Y tiene una terminal de tipo RJ45. Original, ¿cierto? Tiene una interfaz, ¿cierto? RC232. Y por el otro lado tiene una conexión
RJ45, es decir, lo que yo me conecté aquí fue en ese formato. ¿Por qué? Porque los dispositivos, ¿cierto?, de Cisco, estoy hablando de este modelo, usted se da cuenta que la parte posterior tiene una terminal de consola y una terminal de auxiliar y tiene dos interfaces. Los dispositivos router Cisco también tienen espacio, los slots, que permite ampliar, ¿cierto?, este dispositivo a otro tipo de interfase. Por ejemplo, ¿cierto?, yo aquí voy a apagar el dispositivo y aquí yo tengo estos módulos. Por ejemplo, tengo un módulo, si aquí yo me fijo acá abajito, debería aparecer la descripción de ese módulo. Dice que es un módulo de Ethernet, de un single puerto simple, ¿cierto?, que tiene una transferencia de 10 megabytes por segundo, es 10 base T. Si yo quisiera colocar, por ejemplo, este otro, ¿cierto?, este otro módulo, acá abajo yo voy a ver, ¿cierto?, que es un puerto serial, dice ahí, ¿cierto? Todos los que tengan como módulo 1G SFP, estos son módulos de, por ejemplo, de fibra óptica, ¿ok? ¿Se da cuenta usted? Son de fibra óptica. Y así usted se puede dar cuenta que aquí está, por ejemplo, son terminales seriales. Tengo también este módulo que está acá, 4E, que dice que es para generar un switch. Técnicamente acá yo lo que hago es colocar 4 interfaces de tipo Ethernet. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia que tiene un poco Cisco, que usted puede mejorar, ¿cierto?, y renovar el dispositivo como tal cambiando estos módulos. ¿Estamos claros? Yo voy a dejar, fíjese bien, voy a dejarlo tal como estaba, ¿cierto?, con dos interfaces de tipo Fast Ethernet. Voy a encenderlo, ¿cierto? Lo voy a encender, ahí estamos. Y luego de eso voy a empezar lo que es la administración como tal. Entonces, ¿cómo yo me conecto a este dispositivo? Yo voy al notebook, voy a desktop, fíjese bien, y voy a abrir la terminal, ¿cierto? Voy a abrir la terminal, aquí le voy a dar, lo voy a dejar por defecto, esto que está aquí, ¿cierto? La paridad, el bit por segundo, eso lo dejo tal cual, y usted se da cuenta que cuando yo presione OK, lo que usted está viendo acá, ¿cierto?, es ya aquí con esto, estoy entrando y entré ya con conexión directa al software, ¿cierto?, que viene en el router 5. Es lo primero que te va a preguntar, ¿cierto? Lo que está apareciendo acá es lo siguiente. Te está indicando si tú quieres iniciar la configuración, ¿cierto?, inicial. Aquí, para ir conociendo un poquito, le vamos a indicar no. No quiero, ¿cierto?, dar inicio a la configuración inicial. Y lo primero que nosotros vamos a ver es este prompt que está aquí, ¿cierto? Este prompt, ¿cierto?, poder iniciar cualquier configuración, ¿cierto? Nosotros usamos un comando que es enable. Yo podría colocar acá, por ejemplo, el signo de interrogación y aquí automáticamente me va a aparecer los comandos que yo puedo ejecutar. Por ejemplo, hacer pin, puedo ver un resumen, puedo aplicar el show, ¿cierto? O sea, son los comandos que yo puedo ejecutar a este nivel. Este nivel, digamos que es el nivel de entrada a la interfase de comando de Cisco, ¿cierto? Por ejemplo, si yo acá coloco resumen, ¿cierto? Perdón, show versión, ¿qué es lo que me va a mostrar? Obviamente la versión que tiene instalada este sistema operativo. Es decir, me aparece el Cisco iOS, que específicamente es el sistema operativo, ¿cierto? Me aparece su versión, ¿cierto? Ahí me aparece la versión. ¿Por qué es importante conocer la versión? Porque obviamente tiene relación, va de la mano con los comandos que yo puedo ejecutar, ¿cierto? Y dónde estas se encuentran almacenadas y me sale toda la información
en relación a la versión que está ejecutándose. De hecho, la versión que tiene el sistema operativo como tal. ¿Se entiende, verdad? Me aparece, por ejemplo, que tiene dos interfaces de tipo Fast Ethernet que se rigen en la norma 802.3, ¿cierto? Que es la norma de Ethernet. Me aparece la memoria NVRAM, ¿cierto? Y el espacio que tiene ocupado, ¿cierto? Y la cantidad de memoria de almacenamiento. Esto es lo que nosotros podemos encontrar, ¿cierto? Al escribir el comando show version, ¿ok? Luego de eso, para poder empezar a modo configuración, yo voy a utilizar el comando enable, ¿cierto? El comando enable me lleva al siguiente nivel, ¿cierto? Que es, de alguna otra forma, donde yo voy a visualizar mayor información de la interfase que se están en este momento funcionando, por decirlo así, o la interfase que están disponibles dentro del sistema, y puedo ver la información que está almacenada en el archivo de configuración. Es decir, si yo acá, por ejemplo, coloco el comando show running, ¿cierto? Le digo show running config. Si usted se da cuenta, yo no escribí el comando completamente, solamente lo que hice fue colocar show y coloco la tecla tabular y ¿qué es lo que va a hacer? Va a autocompletar el comando. Si escribo run, ¿cierto? Y aprieto tabular, este automáticamente autocompleta, ¿cierto? Ese comando. Esa es la gracia de trabajar un poquito con Linux, perdón, trabajar con Cisco, es como cuando uno trabaja con Linux, ¿cierto? Que Linux también te da la posibilidad que con la tecla tabular, a comando, si reconoce los primeros, no sé, primeros caracteres, automáticamente se va a autocompletar. El comando show running lo que va a hacer es mostrarme la información que está, nuevamente repito, almacenada en la memoria, ¿cierto? Me dice que hay varios servicios que no están activos, por ejemplo, como el servicio de encriptación de password. Me aparece, ¿cierto?, el nombre del router, que yo lo puedo cambiar. Me dice que tampoco tengo ninguna versión de IP activada, ¿cierto? Y me aparece acá, si usted se da cuenta, me aparece que en la interfase Fast Ethernet 0/0 no hay nada, ¿cierto? No hay ninguna IP asociada. Esta se encuentra en duplex auto y en velocidad automática y se encuentra la interfaz apagada. Después vemos la interfase 0/1 que ocurre lo mismo. No tengo ninguna interfase VLAN levantada, ¿cierto? Y si sigo apretando Enter, vemos que ninguna de las líneas auxiliares o de consola y la PTI están corriendo nada. Es decir, este dispositivo no tiene ninguna configuración realizada. ¿Ok? ¿Cierto? Si voy al router, usted se va a fijar que esta información que yo acabo de mostrar acá se encuentra acá, donde dice config, ¿cierto? Si yo voy a config, usted se da cuenta que aquí aparece el nombre del router, el hostname. Aquí está la NVRAM, ¿cierto? Yo la puedo borrar, la puedo guardar, puedo leer una configuración y puedo exportar una configuración, puedo exportar la configuración que ya se está ejecutando, ¿cierto? También tengo, si ustedes se dan cuenta acá en Setting, si voy a routing, ¿cierto? No tengo nada configurado ni estático ni RIP. Si voy a Switching, nada, las VLAN database están las que vienen por defecto y acá vienen las interfaces. Esta tiene dos. ¿Cómo yo sé que tiene dos? No porque esto aparezca acá, sino simplemente porque aquí yo las puedo visualizar. Aquí yo tengo dos interfaces. Esta interfase en esta parte de configuración se encuentran acá. Y se dan cuenta ustedes que está apagada, ¿cierto? Apagada, ambas están apagadas, ahí están apagadas. Cada interfase tiene una dirección MAC, ¿cierto? Y yo puedo configurar una dirección IP y una máscara, ¿cierto? Y acá esto que dice automático, esto yo lo que me aparece aquí es con qué velocidad va a trabajar esta interfaz. La interfase, ¿cierto?, de un computador o de un servidor tienen, digamos que existen de tres tipos, existen de dos tipos. Una conexión de tipo por cable, por cobre, ¿cierto?, que normalmente es base T, y está la de tipo fibra óptica, ¿cierto? T.
Y las velocidades también pueden variar, ¿cierto? Si usted mira una tarjeta antigua, esta trabajaba a 10 base 100. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaba de 10 megabytes a 100 megabytes. Hoy día tenemos de 100 a 1000, es decir, trabaja de 100 megabytes a 1000 a 1 gigabyte, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene mayor tasa de transferencia, permite trabajar, enviar y recibir mayor cantidad de bits por segundo. ¿Estamos claros? Y obviamente, eso estoy hablando a nivel de cobre, obviamente a nivel de fibra óptica es mucho mayor. Entonces aquí lo que está activado es que está de manera automática, es decir, que él seleccione a qué velocidad va a trabajar, porque si yo le pongo 100 y voy a trabajar a 10 y no lo coloco en automático, él va a decir, oiga, usted me puso 10, pero lo que me está enviando, ¿cierto? Como arquitectura red es de 100. Entonces, dejarlo automático para que él determine. Lo de abajo que dice half duplex y full duplex, y dice automático, tiene que ver con cómo envío la información. Si la envío la información de una dirección y se recibe y se envía por el mismo canal, ¿cierto? O tengo dos canales para que uno envíe y reciba. Sin tanto preámbulo, vamos a empezar a configurar este router. ¿Ok? Nosotros vamos a, yo voy a colocar acá en, ¿cierto? Y colocamos enable, ¿cierto? Perdón, pusimos enable. Ahora lo que voy a hacer es empezar a configurar, ¿cierto? Para poder configurar, ¿cierto? La interfase, vamos a utilizar el comando configure, ¿cierto? Terminal, ¿cierto? Cuando yo le escribo el comando configure terminal, usted se da cuenta que el prompt que está acá, ¿cierto? Cambia. Dice, entre paréntesis, config. Es decir, estoy en modo configuración, en modo elevado. Es decir, aquí yo ya empiezo a manipular la interfaz y a hacer todo, a levantar los servicios que yo deseo. El primer paso, ¿cierto?, es configurar una interfaz. Entonces, las interfaces que tiene este router son dos, la 01 y la 00, ¿cierto? Entonces, yo voy a escribir acá interfase, fast Ethernet 0, ¿cierto? /0. Seleccioné la primera interfaz y ahora le voy a asignar una dirección IP. ¿Por qué tengo que asignarle una dirección IP? Porque por ahí, ¿cierto? Por esa interfase es donde va a pasar el tráfico de datos de una red. Y la red, las redes, no es conectar solamente cables, sino más bien en este va a haber que asignarle una dirección de red para que este pueda trabajar. Para ello, yo le voy a asignar la, IP address, ¿cierto? Le voy a asignar la 192.168.100.100, ¿ok? Y le voy a asignar una máscara, ¿cierto? Punto .0. Listo, ya le asigné a esa interfase una dirección IP. Si yo voy acá al router, usted se va a fijar, ¿cierto? Voy a colocar eso ahí. Si yo voy acá a la 00, ya vemos que esta tiene la dirección IP. ¿Ven? Pero yo lo hice mediante comando. Voy a ir acá, ¿cierto? Ya le coloqué la dirección y ahora lo que tengo que hacer es colocar un comando que es no shutdown, ¿cierto? Que eso significa, como está apagada, que se enciende. ¿Ok? Entonces, ya tengo esa interfaz totalmente activa. La encendí, le asigné una dirección y una máscara. Ahora lo que voy a hacer acá es colocar el comando exit para salir de este modo y ahora voy a tomar la segunda interfaz. Entonces voy a colocar aquí interfase fast Ethernet 0, ¿cierto? /1 y voy a hacer lo mismo, IP address 192.168. Aquí viene el detalle. Lo más probable es que usted va a decir, si coloqué la 100 allá, ¿cierto? Voy a colocar la 100 allá, ¿cierto? 100.100, aquí yo voy a colocar la 100.101. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted hace eso, lo más probable es que el router va a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted me está colocando dos interfaces, ¿cierto? Con una misma dirección de red. Y el objetivo de los routers es conectar redes, distintas redes. Entonces, él dice, mire, por una interfaz usted tiene una dirección de red y por la otra interfaz usted me tiene que echar a correr otra red. ¿Ok? Yo me encargo de comunicarlo entre una y la otra, pero no puede haber dos interfaces en la misma red. Es decir, si yo acá coloco 100, ¿cierto? 101, yo creo que cometería un grave error. Para diferenciarlo, a este le voy a dar esta dirección de red, ¿cierto? Fíjese bien, le voy a dar la 200. 192.168.200.100
y el otro va a tener la 192.168.100.100. Como esto es una dirección de clase C, la máscara es 255.255.0. Y ahora coloco el comando, ¿cierto? No shutdown, ¿cierto? Porque ese comando lo que va a hacer es encender, ¿cierto? La interfaz. Entonces, voy a comprobar ahora, voy a salir de acá con el comando en, perfecto, salgo de ahí, y ahora voy a colocar el comando show running para ver si esta configuración que acabo de realizar se encuentra disponible y está correcta. Si yo voy acá, voy a presionar Enter y vamos a ver ahora que ya el IP address, perdón, el interfase Fast Ethernet ya tiene una dirección IP, fíjese bien usted, y está encendida, está totalmente activa. Perfecto. Le pregunto a usted, ahora el paso que debo hacer, ¿cierto? Es lo que tengo que hacer ahora es almacenar esto. ¿Por qué razón? Porque si este router yo lo apago, toda esta configuración que está acá va a desaparecer, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá, ya tengo esta configuración, lo que voy a hacer ahora es almacenar estos cambios que yo hice. Porque si yo apago el router, ¿cierto? Lo apago, todo lo que está aquí va a desaparecer. Porque no, se borra. ¿Sabes o no? ¿Por qué razón se va a borrar? Porque yo tengo que indicarle mediante una instrucción, mediante comando, que lo que estoy haciendo se tiene que almacenar. ¿Cuál es el comando? Es el copy, ¿cierto? Le digo copie, running, lo que está corriendo, ejecutándose la configuración que yo acabo de hacer. La copia, por favor, es la configuración de inicio. Startup, ¿cierto? Conf. Entonces, cuando yo presione Enter, me va a preguntar el destino, yo le digo sí, en ese destino, Enter, y ahora sí, si se apaga el roster, se corta la energía, no hay ningún problema porque la configuración va a estar almacenada. ¿Estamos claros? Entonces ahora lo que voy a hacer es comprobar, ¿cierto? Voy a comprobar si es que esta configuración que yo acabo de hacer está operativa. Para comprobarlo, voy a colocar un switch aquí, otro switch acá, y voy a conectar la interfaz. Voy a colocar aquí la 0, ¿cierto? Para acá, a la 1, ¿cierto? A la 1, ¿cierto? Y voy a colocar, voy a conectar, no colocar, discúlpeme, voy a conectar la 0,1 a la 0,1 del switch. Y lo que voy a hacer acá es conectar un equipo y otro equipo acá. Ahí están los dos equipos y lo voy a conectar al switch. Entonces, ahí lo voy a conectar a la 2 y aquí lo voy a conectar a la 2. Perfecto. Entonces, para poder tener comunicación, ¿cierto? Con estos equipos, yo tengo que asignarle una dirección IP. Les recuerdo que yo para acá tengo la 192.168.100.0 y para acá yo tengo la 192.168.200.0. Esas son las dos redes que yo tengo acá. ¿Cierto? Ahí están las dos redes. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a ir a este equipo y les voy a dar una dirección IP estática. Le voy a dar la 192.168.100.101, porque no puedo ocupar la 100 porque está ocupada en la fase Ethernet del router. Y aquí en el gateway le voy a dar la dirección donde está la conectada la interfaz, ¿cierto? Donde está el router. El router está en la 192.168.100.100, ¿cierto? ¿Por qué le estoy colocando esa dirección? Porque es la dirección que le asigné a la fase Ethernet 00. Esto lo voy a cerrar. Yo ahora voy a ir a este otro computador, voy a ir a Desktop y voy a hacer lo mismo, pero con este segmento de red que está en la fase 01. Entonces le voy a dar 192.168.200.101. ¿Por qué no puedo dar la 100? Repito, porque la 100 está asignada a la fase Ethernet 01. Aquí el gateway, obviamente le voy a dar la 192.168.200.100. ¿Ok? Entonces voy a comprobar si es que tengo comunicación de aquí para acá. Entonces voy a ir a este PC y voy a ir al Command Prompt
¿cierto? Fíjese bien, voy a ir al Command Prompt y voy a hacer un ping. Primero voy a hacer un ping al router 192.168.100.100. Es decir, estoy haciendo un ping de aquí a acá. Y voy a comprobar. Y tengo comunicación, ¿cierto? O sea, al router yo estoy llegando. Ahora voy a hacer un ping a la 200.100. Y fíjese bien que tengo comunicación. ¿Sabe usted? O sea, ya tengo comunicación a la interfaz 01. Y ahora voy a hacer un ping a la 200.101. Y vamos a ver. Tenemos comunicación. ¿Sabe usted? Voy a hacerlo de nuevo. Y ahora sí, los 4 paquetes se van a enviar. El primer paquete, en el primer ping, no se va a perder un paquete. Porque primero no sabe que está esa red ahí. La tiene que ir a buscar. Cuando la encuentra, ahí recibe los 3 paquetes. Y después que yo lo envíe, como ya la encontró, se van a enviar. Voy a comprobar desde el otro lado para acá. Le voy a decir ahora a este equipo, le voy a decir, oiga, ¿será posible que vaya usted a buscarme la red 100? Entonces voy a hacer un ping a la 192.168, ¿cierto? 100.100. Y fíjese bien que sí tengo, por favor, fíjese bien, tengo comunicación. Ahora voy a comprobar si tengo comunicación al equipo que está acá, al PC 0. Y obviamente sí tengo comunicación. ¿Ok? Y si voy, veo que tengo comunicación en toda la red. Y ahora, ¿cierto? Ya esta red totalmente operativa y administrada por mediante comando. ¿Perfecto? Pero ¿qué le ocurre? A mí me dicen, ¿sabes qué? Todo ok. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que esto esté funcionando por DHCP. Si yo voy por DHCP, usted se da cuenta que aquí este me va a arrojar que nos da dirección IP. Sí le va a dar una dirección IP el sistema operativo como tal y va a usar un protocolo que la pipa. Cuando no se encuentra un servidor de DHCP, va a aparecer esto. A mí me están pidiendo que ahora yo configure acá un servidor de DHCP para dar dirección IP automática para este segmento de red y para que dé dirección IP para este segundo segmento de red. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Voy a ir acá y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar enable, perdón, ¿cierto? Configure terminal, ¿cierto? Y vamos a levantar este servidor de DHCP. Entendiéndose, ¿cierto? Que DHCP lo que hace es dar dirección IP a los clientes. ¿Sabe usted? Eso es lo que hace. Es decir, yo levanto este servidor para que le dé dirección IP de manera automática y no que yo tenga que estar equipo por equipo colocando la dirección IP. Entonces, para hacer aquello, obviamente yo acá, que lo que hice fue mostrarle un poquito, para que entendiera un poquito qué son los DHCP, qué es lo que tiene que llevar una puerta de enlace y tiene que llevar un DNS. Aquí un poquito qué es lo que hace, ¿cierto? La comunicación que usted está viendo acá es cuando un cliente, siempre para que exista una comunicación por DHCP, tiene que haber un cliente de DHCP y un servidor de DHCP. Todos los sistemas operativos, cuando usted lo instala, viene, ¿cierto? La pila protocolo que se instala, viene en el caso de los sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o cualquiera sea este, viene con el protocolo para que solicite dirección IP. Eso lo hace de manera totalmente automática. ¿Sabe usted? El equipo usted lo enciende y el al tiro cliente empieza a buscar un servidor de HCP para que le dé una dirección IP, para que él pueda acceder a la red y a los recursos que tiene la red. Cuando entendemos como red, nosotros siempre en esta materia vamos a hablar que una red es una dirección IP, más que el cableado estructurado, todo lo más, usted tiene que entender que la palabra red al tiro piense dirección IP. Y la dirección IP va a definir qué dirección de red usted está trabajando en su topología. Entonces, si usted se da cuenta, aquí esta parte ya lo hicimos nosotros, ¿cierto? Nos faltó solamente cambiar el nombre, que lo vamos a hacer luego. Para levantar un servidor de HCP, los comandos son los siguientes. Es ese comando. Y lo voy a hacer. Voy a colocar esto acá. Fíjese bien ahí.
Voy a colocar esto acá, voy a poner top para que así podamos ir viendo el comando y así a usted le resulta un poco más fácil cuando tenga que ver el video. ¿Le parece o no? Pues ahí lo voy a dejar acá, arribita. Aquí yo estoy con el equipo, que estoy conectado al router y vamos a hacer lo siguiente. Recuerde, voy a colocar acá exit para exit. Ahí estamos, entonces colocamos enable, siempre va a ser lo mismo, configure terminal y empezamos a configurar nuestro DHCP. El comando que nos permite levantar el DHCP es el IP, ¿cierto? DHCP pull, ¿cierto? Y lo que viene a continuación es el nombre que le voy a asignar a mi DHCP. Para los efectos, yo le voy a colocar acá, tal como está ahí, red 1, ¿cierto? Es el nombre que le voy a identificar para hacer el segmento de la red de la 192.168.100. Luego de eso, voy a configurar, fíjese bien, es la red que yo voy a levantar. Esto, cuando hablamos de red, repito, tiene que ser la dirección IP. Voy a escribir network, ese comando, y le voy a dar el parámetro, ¿cierto?, de la dirección de red que está asignada a la faz Ethernet 00. Les recuerdo, yo tengo asignado para esta red, ¿cierto?, en la faz Ethernet 00, yo tengo asignada esa dirección de red, ¿cierto? Yo le puse la 100 asignada a la interfase. Entonces, la red que va a trabajar para acá, ¿cierto?, va a ser la 192.168.100.0. No se olvide de eso. No se coloca eso, la dirección de host. ¿Por qué no le puedo colocar la dirección de host? Porque él me está preguntando, el comando que estoy ingresando es la red, ¿cierto? Me está diciendo network. ¿Cuál es la red de trabajo? La red de trabajo es la dirección de red asignada a nuestro segmento. Nosotros, para este segmento, estamos trabajando con la 192.168.100.c, porque es de una clase C. La clase C, los tres primeros octetos van a identificar a la red y el último identifica al host. ¿Estamos claros? Entonces aquí no se coloca 100, sino se coloca 0, porque me está diciendo que debo ingresar la dirección de red. Luego le voy a colocar la máscara correspondiente a la clase, que es la 255.0, ¿cierto? Y luego de eso voy a hacer dos configuraciones adicional, que es el default router. El default router es la dirección de IP, de host, que va a direccionar a los usuarios, de hecho, a los equipos, para que vayan a buscar la dirección IP al servidor de HCP. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos la interfase, ¿cierto?, ya asignada con una dirección de host, le vamos a asignar la misma. Entonces, default router me va a decir, mire, si quieren que yo les dé dirección IP, vamos a ir a la 192.168.100.100. ¿Ok? Le vamos a dar la misma que tiene la interfaz. ¿Podría asignarle otra? Sí, podría asignarle qué sé yo, la 1, y va a ser como mi gateway. Y luego de eso, yo podría aquí también definir la dirección de DNS. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un servidor web a mi topología, ¿cierto? Usted levantó un servidor de SSP en el ejercicio anterior y usted le colocó la dirección de gateway y le colocó la dirección de DNS para que los clientes, cuando recibieran una dirección IP, supieran dónde está el servidor DNS. ¿Aquí lo podemos agregar? Sí, lo puedo agregar al tiro. Yo le digo, ¿sabe qué? La dirección del DNS va a ser 192.168.100 y le puedo asignar, no sé, la 110, ¿cierto? Para el DNS. Una vez que yo ya levanté, ¿cierto?, mi servidor de DHCP, vamos a ir a la siguiente. Ahí estamos, vamos a ir acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a excluir las direcciones que yo ya aquí tengo asignadas, ¿cierto? Direcciones que ya he ocupado. Entonces, voy a salir de acá el exit y le voy a decir, fíjense bien, DHCP excluye, perdón, disculpe, IP DHCP excluye, ¿cierto? Address. Te digo, ¿sabe qué?
quiero que me excluya esta dirección IP del servidor de DHCP, que no la asigne. Si yo no hago este paso, ¿cierto? Puede que la dirección de DNS se la asigne a cualquier equipo. Y la idea es que no la asigne, sino esa la deje de manera totalmente reservada. Y le voy a decir, mire, la 192.168.100.110 no la asigne. Ni tampoco, ¿cierto? La que yo dejé por default, ¿cierto? Que es la 100. Estas dos direcciones yo no quiero que las asignen. Vamos a suponer que yo voy a conectar a mi red, ¿cierto? A mi topología, voy a levantar unos servidores, como lo hicimos en la clase pasada, servidores web y de correo. Le digo, ¿sabe qué? La 110 más 1, también la 112 y la 113. Igual existe otro comando que es un rango. Yo le puedo decirle que el rango de dirección IP no sean asignados. Yo lo voy a hacer así porque estamos recién aprendiendo esto. Voy a salir, ¿cierto? Exit. Y voy a almacenar, ¿cierto? Perdón, ahí estamos. Copy running. Me faltó eso. Voy a almacenar siempre este comando, lo debe ejecutar usted para que este vaya almacenando la configuración y los cambios que yo he hecho acá en el root. Perfecto. Ya configuré mi DHCP. Lo voy a comprobar. Voy a ir al tiro a comprobar, ¿cierto? Esto lo voy a cerrar. Voy a este PC ahora. Y fíjese bien, voy a colocar static y ahora le voy a dar DHCP. Y usted se da cuenta que ya, fíjese bien, ya está dando dirección IP a manera automática. Voy a conectar otro equipo, ¿cierto? A esta red. Voy a conectar al switch. Si voy al equipo 2 y voy por DHCP, le asignó la dirección IP2 y le da el tiro el parámetro de gateway y el de DNS mediante comando. Ahora lo que voy a hacer, ¿cierto? Es configurar ahora esta otra interfaz, ¿cierto? Esta interfase, ¿cierto? Que es la 2, perdón, que es la 01, yo estoy corriendo la dirección 192.168.200.100. Así que voy a ir acá, me voy a conectar a la terminal, voy a presionar OK y voy a hacer lo siguiente. Voy a salir de acá, ¿cierto? Ven. Y voy a colocar para acá así. Top. Estamos. Ahí sí, sí. Yo le activo la casilla top para que quede fija. ¿Ok? Entonces, voy a colocar el PowerPoint abajito y voy a configurar el otro segmento de red. Si ustedes se dan cuenta, voy a configurar, ¿cierto? Esto lo voy a iniciar para que sigamos la PPT. Primero paso, levanté uno y vamos a levantar el otro segmento. ¿Estamos claros? Entonces, voy a configurar el segundo segmento. Esto es un poquito más arriba. Ahí sí. Voy a configurar el segundo segmento. ¿Están apurados, no? ¿No? No, no creo. Me quedan todavía un par de minutos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Configure terminal, ¿cierto? IP de DHCP, pool, ¿cierto? Pool, red 2, ¿cierto? Red 2. Y voy a configurar network 192.168.200.0, ¿cierto? La punto 0. Con la máscara 255, 255, 255.0. ¿Ok? Estoy configurando la segunda interfaz. Ahora voy a dar el default router, que es la 192.168.200.100, ¿cierto? Y voy a dar un DNS server 192.168.200.110, ¿cierto? Perfecto. Ya tengo configurado mi servidor de DHCP. Ahora voy a salir de acá y voy a colocar el IP de DHCP exclude, ¿cierto?
voy a excluir estas direcciones. ¿Cuáles? 192, 168, 200.100, la 110, 100S para y salgo. Exit y un copy running, copy running, siempre este comando. Fíjese bien que, ¿por qué se lo explico? Porque normalmente en las evaluaciones el estudiante nunca hace este paso. ¿Y qué es lo que ocurre? Me manda el ejercicio y van bien en blanco. Y lamentablemente es nota deficiente. ¿Por qué razón? Porque no tengo cómo comprobar, ¿cierto?, este tipo de situación. ¿Y qué es lo que me lleva a hacer? Como de repente tengo bastante manera generosa, ¿cierto? Demuéstramelo. Dar el otro segmento de red. Voy a ir acá, cierro esto. Ah, disculpe, me faltó colocar aquí el ver la información, pues, ¿cierto? Voy a ir a la terminal, recuerde siempre. Voy a ir acá y voy a colocar un show running, ¿cierto? Y usted se da cuenta que ahora vemos que tiene. Me va a aparecer ahora las direcciones IP que están excluidas. Me aparece el DHCP, los dos DHCP, y me aparece la dirección IP, ¿cierto?, asignada. Entonces ahora voy a colocar un configure, ¿cierto?, terminal, y voy a colocar un host name, y ahora aquí yo le cambio el nombre al router, ¿cierto? Le voy a colocar nodo 1, ¿cierto? Y recuerden ustedes siempre, aquí no lo permite, ¿verdad? Que esto es exit y un copy running, ¿cierto?, para almacenar. Entonces, si yo cierro esto, voy a ir acá al equipo de acá, y ahora, en vez de ir a esta parte del DHCP, lo voy a hacer por comando. El comando, ¿cierto?, que te permite a ti solicitar una dirección IP es el comando ipconfig. ipconfig / ¿cierto?, renew. Con ese comando, usted lo que hace es renovar o pedirle una dirección IP al pedirle una concesión, es el término, una concesión al servidor DHCP. Si usted se da cuenta, él me asignó la dirección IP 201, que es la primera dirección de host que tiene este segmento de red. Si yo no quiero liberar esta dirección IP, puedo utilizar el comando ipconfig, en vez de renew, le voy a escribir release. ¿Qué es lo que hace el release? Libera, ¿cierto? Libera la dirección IP que me asignaron, y ahora yo voy a colocar un renew, ¿cierto?, para que me vuelva a dar una dirección IP. Obviamente va a dar siempre la que yo he tenido. Si yo quiero ver la información, ¿cierto?, de la dirección IP mediante comando, uso el comando ipconfig /alt, que me muestre toda la información respecto al adaptador, la dirección IP, la dirección de DNS y las direcciones de gateway. Si usted se da cuenta, aquí la dirección de gateway es la misma dirección que le asigné al DHCP. Dame un segundo para poner la pausa.